Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase de hoy y vamos a ver el tema radioenlace y luego vamos a hablar sobre el parcial y la modalidad de trabajo para el parcial en base a la información que ya les envié con anterioridad vía mail y vía la plataforma Moodle de la facultad. ¿Me están escuchando bien? Perfecto, Ariel, gracias por contestar. Me dicen que sí, que me están escuchando bien. Bueno, vamos a comenzar la clase. Gracias, Gastón. También se comunica por el chat. Bien. Hoy vamos a ver el tema radioenlace. Tienen que estar viendo ahora en sus pantallas. Bien. Acá estoy teniendo un retorno. Esperen un segundito. Bien, perfecto. Ahora sí, solucionar el problema de retorno que tenía acá con un monitor con el que estoy trabajando. Cuando hablamos de radioenlace, estamos hablando de usar un nuevo medio físico de transmisión que va a ser el medio atmosférico o el espacio exterior donde hay ausencia de elemento material, como ya habíamos visto cuando desarrollamos el tema de fibra óptica y habíamos visto los conceptos básicos respecto de las ondas electromagnéticas y de la propagación de la luz. Si nosotros tomamos en cuenta esta diapositiva en la cual nuestro circuito de comunicación ahora hace uso de dos transductores, uno en la parte de emisión y otro en la parte de recepción, que van a corresponder a las antenas de transmisión, que van a ser las encargadas de convertir la corriente eléctrica que yo estoy enviando por mi circuito en ondas electromagnéticas, que se van a propagar a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, como ya lo habíamos visto, si la propagación se desarrollaba en el vacío, o sea, en el espacio exterior. Lo que nosotros vamos a ver es que nuestro medio físico de transmisión ahora va a ser un medio atmosférico o el vacío, y su complejidad va a ser mucho mayor que las que hemos apreciado con anterioridad, ya que las características de propagación van a depender, entre otras cosas, de la temperatura y la composición de la atmósfera, y vamos a ver que la atmósfera tiene distintos niveles, y en esos distintos niveles van a tener distintas temperaturas. En el caso de la termósfera llega a 1000 grados centígrados, y en la mesósfera, por ejemplo, trabaja a menos 95 grados centígrados. Para altas temperaturas hay una capa llamada la ionósfera, donde los gases que conforman la atmósfera se ionizan y modifican sustancialmente las formas de propagación de las ondas. Nosotros vamos a estudiar en profundidad cómo se propagan, cuáles son las trayectorias que siguen, y estas van a tener una relación directa con la frecuencia de la señal o con su longitud de onda, como lo quieran apreciar. Dependiendo del tipo de señal, bueno, se van a propagar a través de la atmósfera, atravesando la atmósfera hasta llegar al espacio exterior, que van a ser las que nos van a permitir comunicarnos con los satélites geoestacionarios. Acuérdense que se encuentran a 36.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. Entonces, en clases posteriores vamos a tener 4 clases que nos van a permitir profundizar sobre todos los temas vinculados con la transmisión de datos a través de enlaces radioeléctricos, o lo que normalmente ustedes conocen como wireless, transmisión en forma inalámbrica. En nuestro circuito, fíjense que nosotros arrancamos con nuestro sistema de señales que provienen de las ondas
digitales, señales digitales que van a ingresar en nuestro modulador. Y acuérdense que la función del modulador básicamente es realizar una transposición de frecuencia, o sea, ese salto de frecuencia que nos permiten cambiar a partir de una señal portadora el ancho de banda de la banda base, transportarlo centrado a la frecuencia central de trabajo respecto del modulador. Lo primero que vamos a apreciar es que las características de propagación de las ondas electromagnéticas están directamente vinculadas con la frecuencia de las mismas. Luego vamos a estudiar una gestión de banda, que es justamente poder adjudicar a cada espectro de frecuencia una función específica en cuanto a la transmisión de señales radioeléctricas. Nosotros hemos estudiado la propagación de la luz a través de los medios físicos de transmisión como las fibras ópticas dentro del espectro de los rayos infrarrojos. Y ahora nos vamos a concentrar en este espectro que involucra a las señales de frecuencia media hasta alta frecuencia. Estamos hablando de señales radioeléctricas desde el orden de los 30 kHz, comerciales a partir de los 300 kHz, hasta señales cercanas a los 300 GHz y aún superiores dependiendo de la aplicación específica. Lo que vamos a recordar, que ya vimos cuando analizamos la propagación de la luz, dijimos que la luz también era una onda electromagnética, solo que su espectro de frecuencia estaba cercano al rango de los terahertz, y habíamos dicho de que las ondas electromagnéticas provenían de la presencia de campos eléctricos que a su vez generaban campos magnéticos. Los campos eléctricos se hacen presentes cuando yo aplico una diferencia potencial a dos conductores, donde las cargas positivas y negativas se acumulan cada una en un determinado conductor y se establecen entre sí las líneas de campo eléctrico. Acuérdense que para esto nosotros necesitamos cerrar el circuito. Cuando hablamos del campo magnético, este se generaba a partir de la circulación de la corriente eléctrica a través de un conductor, y las líneas de campo eran perpendiculares a la dirección de circulación de la corriente. Si nosotros aplicamos una diferencia de potencial, que es lo que nosotros vamos a hacer a nuestra antena, aplicarle una diferencia de potencial de una señal variable en el tiempo, una señal analógica, allí vamos a ver la presencia de los campos eléctricos y campos magnéticos dentro de esa línea de transmisión. Nosotros ya habíamos visto, cuando analizábamos la propagación de ondas electromagnéticas, cuando vimos fibras ópticas, que podíamos representar al campo eléctrico y al campo magnético en forma vectorial. Esto es en forma empírica se logró demostrar primero que el campo eléctrico y magnéticos eran perpendiculares entre sí, porque medíamos el campo magnético producido por un campo eléctrico, la circulación de corriente, y veíamos que la máxima intensidad estaba presente cuando este era perpendicular a la dirección de propagación de la corriente eléctrica. Entonces, Maxwell fue el que nos permitió profundizar desde el punto de vista teórico y proponer que el producto vectorial de estos dos vectores, campo eléctrico y magnético, producía un tercer vector, que era el vector desplazamiento que representaba el desplazamiento de esta onda electromagnética, y también su velocidad de propagación. Y que esa velocidad de propagación habíamos visto de que era igual a 300.000 kilómetros por segundo si esto se realizaba en el vacío. De lo contrario, esa velocidad de propagación va a estar definida a partir de dos parámetros, como la permitividad eléctrica y la constante de permeabilidad magnética del medio, en este caso el atmosférico. Entonces, ¿qué tenemos como novedoso acá? La presencia de nuevos transductores, así como en el caso de la fibra óptica, nuestro transductor era un conversor electro-óptico que tomaba una señal eléctrica y la convertía en impulsos de luz. Bueno, aquí lo que vamos a tener nosotros es una antena que va a tomar un flujo de electrones y lo va a convertir en ondas electromagnéticas. Ya vamos a ver cómo realiza esta tarea. Pero aquí entonces lo novedoso es que aparece un transmisor, una antena,
que va a ser nuestro transductor, una línea de transmisión entre el transmisor y la antena, que vamos a tener que analizar cuál es la cantidad de energía que puede radiar esta antena y los valores relativos de la ganancia de la antena respecto de una antena denominada isotrópica, ideal, que irradia la energía en todas las direcciones en forma esférica. Entonces, nosotros vamos a estar hablando de la potencia de nuestro generador o transmisor. Vamos a tener una línea de transmisión que puede ser un cable coaxial o guías de onda. Ya vamos a ver a qué se trata una guía de onda. Y la potencia que va a irradiar nuestra antena a lo largo de toda la extensión del enlace. Fíjense que acá lo primero que vamos a distinguir son los elementos que componen un radioenlace y vamos a tener nuestro equipo transmisor de datos, nuestra línea de transmisión, que va a ser la línea que conecte el transmisor con la base de la antena, y esta línea de transmisión, acuérdense, puede estar efectuada a través de un cable coaxial o guías de onda. Luego vamos a tener la antena de transmisión, en la cual también vamos a analizar conceptos como ganancia de la antena. Y vamos a tener nuestro medio físico de transmisión, que va a ser el medio atmosférico, la tener recepción, la línea de transmisión receptora y nuestro equipo receptor. Si nosotros analizamos desde el punto de vista de la pérdida de potencia de la señal en términos de atenuación, nosotros sabemos que partimos desde nuestro transmisor con una potencia, un nivel de potencia determinada que puede estar dado en milivatios, vatios, kilovatios, depende de la potencia de la estación transmisora, o referida en decibeles como el dBm o el dB vatio o el dB kilovatio. Esto nos va a dar un nivel de potencia de salida y luego, fíjense que el tramo que une el transmisor con la base de la antena va a generar esta línea de transmisión una pérdida de la potencia. Entonces el nivel, fíjense acá tenemos una pérdida de potencia. Aquí también vamos a considerar en clases sucesivas, todo esto lo vamos a profundizar, lo que se denomina relación de onda estacionaria. Esto significa que la señal que yo voy a inyectar en mi línea de transmisión se va a enfrentar a una impedancia que le presenta el cable y la antena al transmisor. Y lo que se pretende es que la impedancia de salida del transmisor sea exactamente igual que la impedancia que presenta el cable y la antena. Si esto es así, hay una máxima transferencia de energía, y de lo contrario, si las impedancias son distintas de la impedancia del transmisor, la señal que yo envío, parte de la señal se refleja. Y al reflejarse esa parte de la señal, lo que va a hacer es generar pérdidas de potencia en la línea de transmisión. Y esto puede llegar inclusive a dañar nuestro transmisor. Esto lo vamos a ver en profundidad en clases sucesivas. Luego acá vamos a ver lo que es la ganancia de antena, que normalmente está referida en términos de dBi, con I minúscula acá, lo que indica que es la ganancia que tiene la antena que yo estoy utilizando respecto de la antena ideal isotrópica. Cuando veamos los distintos tipos de antena, vamos a ver de que nosotros podemos manipular la radiación, la dirección en la cual vamos a radiar la mayor cantidad de energía, y con esto va a estar involucrado el concepto de ganancia de antena. No es que yo posea un amplificador que amplifique la potencia, lo que hago es direccionar toda la energía en una determinada dirección. Luego, entre una antena emisora y receptora, voy a tener las pérdidas por el espacio libre. Quiere decir que a la hora de yo transmitir las señales u ondas electromagnéticas a través del medio, va a haber una pérdida de la potencia debido a las características de propagación de la señal. Todo esto lo vamos a ver en profundidad. Pero lo que empezamos a ver nosotros acá es que partimos con una determinada potencia, perdemos potencia en la línea de transmisión hasta la antena, nuevamente ganamos con la ganancia de antena porque concentramos la energía, luego tenemos pérdida por propagación, luego tenemos la ganancia de la antena receptora, por último la pérdida nuevamente en nuestra línea de transmisión, y por último, lo que nosotros tenemos acá es el nivel de sensibilidad
de nuestro receptor. ¿Eso qué significa? Que acá lo que se define es cuál es la potencia mínima que tiene que tener la señal para que el receptor pueda amplificar esa señal hacia nuestro receptor. Entonces, ese umbral mínimo de potencia es lo que se denomina sensibilidad del receptor. Lo que nosotros debemos es llegar con una potencia por lo menos igual al nivel umbral de sensibilidad, pero es más aconsejable tener un margen para el desvanecimiento que pueda producirse a la hora de propagar la onda a través del medio atmosférico, porque acá lo importante es que las condiciones de propagación pueden ser afectadas por las condiciones climáticas y sobre todo dependiendo de la frecuencia de la señal con la cual yo estoy trabajando. Entonces eso lo vamos a estudiar en profundidad, pero a esa variación de la atenuación es lo que se denomina desvanecimiento de la señal. Entonces nos conviene tener un margen para que cuando acá tengamos una mayor pérdida debido al desvanecimiento, yo no caiga por debajo del nivel de sensibilidad de mi receptor y tenga siempre un margen de potencia por arriba del nivel umbral de sensibilidad de mi receptor. En estas imágenes explicito el acoplamiento entre el transmisor y el receptor puede ser a través de cables coaxiales. Estos son los distintos tipos de cables coaxiales, algunos inclusive el conductor central es hueco. Acuérdense que si nosotros trabajamos con frecuencias muy elevadas, ya habíamos visto en física de las comunicaciones que las cargas no se desplazaban por el interior del conductor, sino por la superficie. Entonces, al tener yo un conductor hueco, lo que hago es multiplicar por 2 la superficie de conducción de cargas cuando la frecuencia de la señal es muy elevada. Y como de hecho vamos a trabajar con frecuencias muy elevadas, podemos llegar a guiarlos con cables coaxiales, que en algunos casos son conductores huecos. Y cuando la frecuencia es mucho mayor y no puede ser guiada por la superficie de un conductor, lo que se hace es trabajar con lo que se denominan guías de ondas. Estos son un enrollamiento de un cable cuyas espiras son contiguas unas con otras y forman un ducto, y la señal, la onda electromagnética, ingresa dentro de ese ducto y se va reflejando internamente como si fuese una fibra óptica. Estas secciones de las guías de ondas pueden ser rectangulares, pueden ser cuadradas e inclusive pueden llegar a ser de sección circular. Si nosotros ahora transparentamos un poco lo que para nosotros significa un transmisor, vamos a ver que va a tener una etapa interfaz, que es la que nos va a permitir vincular nuestra señal de banda base en un código, supongamos un código binario no retorno a cero, luego entrar en una etapa de codificación, y ya habíamos visto que nosotros podíamos cambiar el código inicial para mejorar la eficiencia espectral, mejorar el sincronismo, mejorar la distribución espectral de potencia. Todo esto ya lo habíamos visto a la hora de estudiar la codificación de las señales de banda base. Luego de este codificador ingresa en un modulador. Este modulador lo que va a hacer es trasladar la frecuencia de trabajo a la adecuada para la gestión de frecuencias que se haya establecido. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar sobre FM o AM, están estandarizadas cuáles son los rangos de frecuencia establecidos, inclusive cada estación de trabajo tiene un rango de frecuencia. O si trabajamos con transmisiones inalámbricas tipo wireless a través de enlaces WiMAX o Bluetooth, vamos a ver que existen los moduladores OFDM, que no solamente van a tener una frecuencia, sino que tiene una serie de frecuencias disponibles. Este va a ser un múltiple modulador, que ya lo vamos a ver en profundidad más adelante. Y luego tenemos nuestro amplificador. Esta etapa amplifica los niveles de tensión y por ende la potencia de la señal según el requerimiento de enlace a partir de la distancia a la cual se encuentre la antena receptora. Esto en la etapa de transmisión. Obviamente, si vamos a realizar una transmisión bidireccional, que puede ser simultáneo o no, half o full duplex, voy a tener que tener un homólogo, una etapa receptora, que me va a permitir recibir la señal,
que también está enviando otro transmisor, una etapa transmisora, llega a la antena transmisora es a su vez también una antena receptora, y es totalmente simétrico todo lo que analizamos para la etapa de recepción como para la etapa de transmisión. Entonces vemos que un transmisor, en términos generales, tiene una etapa receptora y una etapa transmisora, un demodulador, un decodificador y una etapa de interfaz. En el medio, el canal de comunicación va a estar sujeto a las perturbaciones vinculadas con la atenuación, ruido, distorsión e interferencia. La pérdida de potencia de nuestra señal va a estar vinculada con el desvanecimiento, y esto va a estar íntimamente ligado con la frecuencia de trabajo de la señal. Aquí recordamos rápidamente en qué consistía un sistema de modulación. Acuérdense que nosotros podíamos trabajar con señales analógicas o señales digitales, y nuestro modulador podía ser una portadora analógica o digital, pero nosotros nos vamos a centrar en las señales tanto analógicas como digitales, como moduladoras, pero la señal portadora siempre va a ser una señal analógica. Y sobre todo, nosotros nos vamos a concentrar en lo que se denomina la modulación digital, ya que allí es donde nosotros hacemos uso de la transmisión de datos para algunos de los servicios establecidos de enlaces ya preexistentes a la hora de usar el canal de comunicación. Todo esto ya lo hemos estudiado previamente. Lo que hago acá es referencia para que vean cómo se van articulando los conceptos que vamos desarrollando a lo largo de la materia, y los vamos a ir utilizando posteriormente. Acuérdense que una forma de poder hacer un uso más eficiente del espectro o del ancho de banda es trabajar con modulación multinivel, donde yo mantengo la velocidad de señalización, o sea, el ancho de banda que voy a utilizar, pero puedo aumentar la razón de datos. Pero acuérdense que ya habíamos visto que esto tiene una consecuencia, y es el hecho de yo poder enviar mayor cantidad de bits por elemento de señalización, trae aparejado la necesidad de un aumento de la relación señal-ruido para el canal. Todo esto lo vamos a aplicar también ahora para la parte de radioenlaces. Acá les dejo un cuadro que lo que hace es explicitar simplemente la terminología en términos de potencia para cada uno de los puntos que intervienen en el establecimiento de un enlace. Entonces tenemos la potencia del transmisor, potencia de entrada de antena, lo que yo tengo acá disponible en la base de la antena, la potencia de irradiación que posee la antena, y así vamos viendo todas las denominaciones que van a encontrar en términos de potencia para las distintas etapas en las cuales podemos analizar una línea de transmisión inalámbrica. Lo que vamos a hacer ahora es volver a repasar un poco lo que habíamos visto respecto de la circulación de corriente para un circuito eléctrico y la generación de ondas electromagnéticas. Entonces, lo que nosotros primero habíamos analizado es que si yo conecto una diferencia de potencial en los extremos de una línea de transmisión, para que circule corriente, este circuito debía cerrarse a través de una resistencia de carga o un conductor metálico, lo cual implica de que yo voy a poder establecer un circuito de baja resistencia para que las cargas circulen de positivo a negativo en lo que se definió como la circulación de corriente estandarizada. Lo que ahora tenemos como novedoso es que nuestro circuito no se cierra a través de una carga, sino que el medio físico de transmisión, que en este caso es el aire, es el que va a permitir ese cierre del circuito. Lo que acá tenemos que tomar como referencia es lo que propuso Maxwell como corriente de desplazamiento, porque si estamos hablando de una corriente eléctrica necesitamos lo que se denomina corriente de conducción, o sea, circulación de electrones a través de un medio físico material. Pero en este caso, Maxwell lo que propuso como hipótesis y después se demostró con la práctica es que va a existir lo que se denomina una corriente de desplazamiento que va a generar estas líneas de campo eléctrico. Estas líneas de campo eléctrico son solamente representaciones. No es que existan físicamente las líneas de campo eléctrico, lo que estamos haciendo es representando esa energía.
Entonces, cuando yo inyecto una corriente variable en el tiempo, en el ciclo positivo, las cargas eléctricas positivas se acumularán en un extremo del circuito y las cargas eléctricas negativas en el otro, y cada línea de campo eléctrico unirá las cargas positivas con las negativas. Entonces, lo que yo tengo acá dispuesto es lo que se denomina una antena, en este formato de dipolo. Ya vamos a ver los distintos tipos, pero esta es una conocida como dipolo. Lo que nosotros vemos acá claramente son las líneas de campo eléctrico que se van a cerrar desde las cargas positivas a las cargas negativas. Entonces, lo que yo acá veo es una animación que me va mostrando cómo las cargas positivas se van a ir acumulando en un extremo y luego las cargas negativas en función de que varía nuestra corriente en función del tiempo. Cuanto mayor sea la frecuencia de la señal, más veces por segundo va a haber una diferencia entre esta distribución de cargas. Algo muy importante es que los dipolos, la longitud de este dipolo desde el punto de vista físico, y un dipolo puede ser simplemente el cable, que lo que yo hago es sacar el elemento aislante y genero un doblez a 90 grados respecto del cable, del mismo cable, y yo obtengo lo que se llama un dipolo, cuya longitud tiene que ser igual a la mitad de la longitud de onda de la señal que yo estoy inyectando en el transmisor para permitir irradiar la energía. Ya vamos a ver que hay distintas consideraciones para hacer, mitades o cuartos de longitudes de onda, todo eso lo vamos a analizar en clases posteriores cuando analicemos las antenas en particular, el formato de las antenas. Entonces dijimos, tenemos el dipolo que va a concentrar al campo eléctrico y el campo magnético es el que se va a formar alrededor de él y que va a ser perpendicular al campo eléctrico. Su representación vectorial es esta que ya habíamos analizado con anterioridad en física de las comunicaciones, y vemos que el tercer vector, que es el producto vectorial entre el campo eléctrico y magnético, generaba la dirección de propagación de esta onda electromagnética. Lo que ahora vamos a agregar es el análisis del fenómeno de desprendimiento. Es decir, cómo este campo eléctrico va a poder propagarse inclusive en un medio como el vacío. Fíjense, analicemos la tensión de entrada a nuestro modulador. Fíjense que en una primera etapa, hasta el cuarto del período o cuarto de longitud de onda, como lo quieran ver, voy a tener en forma creciente el nivel de tensión, lo cual va a involucrar que la cantidad de cargas que se van a acumular en los extremos, tanto negativas como positivas, en este ciclo, van a ir aumentando hasta llegar al cuarto del período de la frecuencia de esta señal, donde voy a empezar a disminuir la cantidad de cargas que se van a acumular. Eso implica que inicialmente, cuando yo llegue hasta este máximo valor, las líneas de campo eléctrico se van a cerrar a través de las cargas negativas, de la positiva a la negativa. En este punto voy a tener la máxima cantidad de energía generada por el campo eléctrico. Ahora, cuando empiece a disminuir el nivel de tensión, lo que va a ocurrir es que van a empezar a aparecer líneas de fuerza en sentido contrario, ya que la cantidad de cargas se está invirtiendo. Van a empezar a aparecer mayor cantidad de cargas positivas acá y mayor cantidad de cargas negativas acá. Cuando la tensión pase por el valor cero, en ese punto las líneas de fuerza, perdón, las líneas de campo eléctrico se van a cerrar sobre sí mismas, porque ya no tengo tensión disponible en esta línea de transmisión. Y luego se va a invertir el ciclo, lo cual implica que yo voy a tener una propagación de estos campos eléctricos que a su vez van a generar campos magnéticos y se van a propagar a una determinada velocidad en el espacio vacío de 300.000 kilómetros por segundo. Pero en los medios atmosféricos va a depender, como ya vimos, de la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética. Entonces, esto es muy importante para entender este proceso de convertir una corriente eléctrica en una onda
electromagnética. Entonces acá tenemos una simulación de la variación del campo eléctrico y magnético, y cómo se van a ir generando las distintas variaciones de los campos eléctricos y magnéticos a la hora de propagarse en una determinada dirección. Entonces, si yo tomo como referencia un plano que sea perpendicular a la dirección de propagación, este plano va a contener a la variación del campo eléctrico y magnético en función de la variación de la señal que yo estoy ingresando. Entonces, lo que vemos es que hay una relación directa entre la frecuencia de la señal y la propagación de la onda. Acuérdense que estos campos están variando en función del tiempo, mientras que se están propagando en función del espacio, ¿eh? Donde yo voy a tener 3 dimensiones. En definitiva, tengo 4 variables independientes que van a ser el tiempo y las 3 dimensiones. Por lo tanto, acuérdense que yo voy a necesitar de ecuaciones diferenciales para poder caracterizar a una onda electromagnética. Cuando yo tenga que medir la potencia que se está propagando, voy a tener en cuenta lo que se denomina el campo cercano y el campo lejano. El campo cercano es donde yo estoy generando mi onda electromagnética, y cuando la mida la voy a medir en lo que se denomina el campo lejano o región de Fraunhofer, y el campo cercano, que es la zona de Fresnel. Campo lejano vamos a tomar como parámetro aquel que se ubica a una cierta cantidad de longitudes de onda. Eso significa que tiene que estar bastante alejado del transmisor. ¿Qué ocurre cuando el transmisor genera una onda electromagnética que se propaga en forma esférica en todas las direcciones? Fíjense que la curvatura de esta circunferencia, si yo genero una sección transversal de esta propagación, van a ser circunferencias concéntricas a medida que yo me vaya alejando del emisor, de la antena emisora. Ahora, cuando yo esté a una cierta distancia del emisor, estas curvas las voy a ver como rectas, como si fuera un frente de onda plano. Entonces, cuando yo considere la antena receptora, voy a considerar que estos frentes de onda son frentes de ondas planos. Eso lo voy a tener que tomar en cuenta a la hora de calcular la potencia de recepción de las antenas. Acá es muy importante analizar la propagación de las ondas tomando como referencia la ley de Ohm para circuitos eléctricos. Acuérdense que cuando nosotros vimos los circuitos eléctricos, encontramos una relación muy sencilla, que era la ley de Ohm, que me permitía entender cuál era la tensión que yo aplico a un circuito y cuál es la corriente que circula por ese circuito a partir de la tensión que yo he aplicado. También puedo despejar la resistencia, que es la oposición al paso de la corriente eléctrica a través del circuito. Y cuando yo hablo de tensiones alternas, acuérdense que hablaba de impedancia. Entonces, cuando yo ahora quiero aplicar estos principios a la propagación de ondas, también el medio físico de transmisión, que en este caso va a ser el espacio libre, va a estar en función de la impedancia característica del espacio libre. Entonces, esto va a estar definido a partir del campo eléctrico y el campo magnético, cuyas unidades van a ser para el campo eléctrico volt por metro y el campo magnético ampere por metro. A medida que la distancia es mayor, bueno, esta potencia de la energía va a ir decayendo. Fíjense que esta impedancia característica, evidentemente, está relacionada directamente con los parámetros que ya habíamos analizado o habíamos mencionado, que era la permeabilidad magnética y la permitividad dieléctrica. Para el espacio libre, en términos más estándar, se puede hablar de que esa impedancia característica es igual a 377 ohm. Esto puede variar para cuando varían las condiciones climáticas. Esto hace variar las condiciones de trabajo de la atmósfera. Acuérdense que varía la temperatura, varía la humedad, y esto va a hacer que varíe, entre otras cosas, la permeabilidad,
permitividad dieléctrica y la permeabilidad magnética. Por lo tanto, estos valores pueden llegar a cambiar. Pero si simplemente decimos espacio libre, ya sabemos que lo que tomamos como referencia para los cálculos son los 377 ohm. Para hablar de potencia, al igual que nosotros utilizamos esta fórmula muy sencilla para calcular la potencia en un circuito eléctrico, que era la tensión por la corriente, en el caso de la propagación de ondas, la densidad de potencia, si realizamos el producto escalar del campo eléctrico y el campo magnético, porque acuérdense que se definen a partir de dos vectores. Si yo realizo el producto escalar, voy a tener una magnitud escalar que va a representar lo que se llama densidad de potencia. Pero si yo realizo el producto vectorial, voy a obtener lo que se denomina el vector de Poynting, que también va a expresar cómo se propaga la energía, pero en una dirección determinada. Porque esto sí va a ser muy importante, que yo a partir de las características morfológicas de las antenas, voy a poder dar una cierta direccionalidad a toda esta energía. De allí es que surge este concepto de ganancia de la antena. No es que la antena tenga un amplificador que amplifique la potencia, sino lo que hace es direccionar en una dirección determinada toda la energía que es capaz de irradiar esa antena. Todo eso lo vamos a ver en profundidad cuando veamos antenas. Ahora vamos a hacer unos cálculos sencillos para poder obtener la densidad de potencia a partir de los campos eléctricos y magnéticos, o los campos eléctricos y magnéticos a partir de tener como dato la densidad de potencia. Como nos están quedando pocos minutos, lo que vamos a hacer es un corte. Acuérdense que después continuamos, esperamos, hacemos un intervalo de 5 a 10 minutos y volvemos con la clase. Lo que les voy a proponer es que ustedes las graben a estas clases en forma local, ya que vamos a volver a esta metodología de clases presenciales síncronas para ir desarrollando los temas. ¿Hasta aquí hay alguna duda respecto de lo expuesto? Acuérdense que después de la exposición de la clase referida a radioenlaces, vamos a hablar sobre el parcial y la metodología de trabajo en el parcial. Así también se sacan dudas de cómo va a ser el parcial, cuáles son los temas. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Me están escuchando bien? Bien, acá Guilla me dice que no tiene ninguna duda. Acuérdense que, Nicolás también, muchas gracias por contestar. Acuérdense que las diapositivas ahora de la presentación yo les estoy dejando contenidos teóricos de manera tal que les sirvan para poder estudiar, tener estos conocimientos como si fuera un resumen, digamos, de lo que estamos planteando. Bien, entonces vamos a hacer el corte y en 10 minutos volvemos y continuamos con la clase.